muy bien. El vicepresidente Amadou Boudou fue citado a prestar declaración indagatoria junto a otro conjunto de personas, algunas de ellas vinculadas a él, el señor Van de Broele y el señor Núñez Carmona, y otros vinculados a la compañía Chicone, entre ellos el propio Nicolás Chicone, el señor Guillermo Reinwick, un familiar de los Chicone, y un señor Rafael Resnick Brenner, también involucrado con el tema. Era el asesor legal de la FIP. Exactamente. Bueno, en una primera instancia pareciera presentarse a la Presidenta de la República dos alternativas. El asunto es mucho más complejo, ahora lo vamos a ver. La primera es comportarse como la jefa de una facción, ¿no es cierto? Y salir en defensa de Boudou, argumentando que bueno, que Boudou es víctima de una campaña orquestada por los diarios, que bueno, que podrá estar procesado Boudou como lo estuvo Macri en su momento, y que eso no significa básicamente nada, y siguiendo los regimientos del propio Boudou, estamos en presencia de una venganza que han hecho los de la JP como consecuencia de lo que Boudou hizo cuando era ministro de Economía o lo que sea, o jefe de ANSES. La segunda alternativa que se le presenta al presidente es comportarse no como la jefa de una fracción, sino como la presidenta de un país, ¿no? Que frente a semejante situación, ante la elocuencia de la información, y aún dándole la derecha en el sentido de que pudo haberse equivocado del vicepresidente, diga basta, que pida licencia y chao, a otra cosa, ¿no es cierto? Esas son las dos alternativas que tiene Cristina enfrente. Me imagino que va a inclinarse por una de estas dos, que es la primera, ¿no es cierto? Y se me ocurre ¿por qué? Porque la citación a Boudou incluye la acusación de que Boudou adquirió Chicone. Esta me parece que es la clave del asunto, digamos. Entre los elementos de prueba que evidentemente han recolectado el fiscal y el juez, está el hecho de que Boudou, en compañía de estos sujetos, se compró Chicone. Después, finalmente, ante la situación escandalosa que ocurrió, Chicone fue estatizada en un esquema anticipatorio de lo que fue la estación de la Universidad de Mar del Plaza de Mayo, otro escándalo probablemente menor en comparación con este. Pero acá me parece que, de ser cierta la hipótesis del juez y del fiscal respecto de que el señor Boudou se compró Chicone, vienen dos preguntas muy complejas, muy complicadas, pero muy. La primera es si Boudou compró Chicone, de ser cierta, repito, la hipótesis de la justicia, a instancias de alguien, ¿no? O si se cortó solo. Y es uno de los dos grandes interrogantes que tiene, el tema. Si Boudou actuó por su cuenta, se le ocurrió un día quedarse con la compañía que fabrica los billetes de la Argentina, siendo un funcionario relevante del gobierno, o lo hizo porque se lo pidió, se lo instruyó, se lo orquestó alguna otra persona. Por supuesto, de una mayor instancia política que el propio Boudou, ¿no es cierto? Y la otra gran pregunta que hay acá es, de ser cierta la hipótesis del juez y de ser cierta la perspectiva de que Boudou actuó en nombre de otro funcionario relevante del gobierno, o lo hizo porque se lo pidió, se lo instruyó, se lo orquestó alguna otra persona. Por supuesto, de una mayor instancia política que el propio Boudou, ¿no es cierto? Y la otra gran pregunta que hay acá es, de ser cierta la hipótesis del juez y de ser cierta la perspectiva de que Boudou actuó en nombre de otro, si lo va a decir, ¿no? Pero fíjense lo inquietante del asunto, porque acá está, digamos, en realidad, esta discusión sobre qué va a ser el presidente es una discusión, si se quiere, muy primaria, digamos. Cuando se discute el tema en privado entre políticos, periodistas, personas de la Argentina, todo el mundo habla de esto. O sea, a ver, ¿Boudou actuó solo? O, por ejemplo, se lo pidió Kirchner. Por ejemplo, qué sé yo. Y la segunda pregunta tremenda es, puesto contra la pared, si Boudou va a decir, mire, yo actué porque me lo mandó de hacer fulano de tal, o fulano de cual, ¿no es cierto? Entonces, claro, ¿es Boudou un hombre de la política, digamos, un tipo estructural de la política, dispuesto a llevarse un secreto detrás de una causa judicial? ¿Es una persona, entre comillas, confiable para la política, para el gobierno? ¿O es una persona que, puesto en una instancia complicada, puede generar un desastre aún mayor
del que presenta el caso. Entonces, como yo me sospecho que por acá viene la mano, digamos, me da la impresión de que el gobierno va a cerrarse sobre el tema vudú y va a salir a decir lo que acaba de decir hace minutos, pero minutos, el ministro de Defensa, Agustín Rossi, que le toca, pobre Rossi, el papel de tener que defender a vudú. Hace minutos dijo el señor Rossi exactamente que bueno, que el señor vudú fue víctima de un conjunto de tapas de los diarios, 300 tapas contó, dice el ministro Rossi de las Naciones de Clarín sobre el tema, que Macri está procesado, igual que Federico Sturzenegger, que tendrá que ver el pobre Sturzenegger con esto, pero bueno, no importa, y que nadie dice nada. Entonces yo me imagino que la posición del gobierno sobre el semejante noticia va a ser la de defender a vudú. A mí me gustaría, a mí y probablemente a ustedes, que la Presidente admita una equivocación que le puede... A ver, la Presidente evidentemente es una persona humana, ¿no es cierto? Y pudo haber cometido una equivocación y pudo haber designado un vicepresidente equivocadamente y llega el momento de blanquear la cosa y decir, ¿sabes qué, muchacho? Basta, pedir licencia. Asunto frente al cual vudú no podría negarse si el presidente le pide que tome la licencia hasta que el asunto se aclare. Ahora, si esto no pasa, si el presidente no se pone a la altura de las circunstancias y enfrenta el tema en estos términos, yo tengo todo el derecho a suponer que mi hipótesis es la correcta. Esto es, que el juez está planteando acá que vudú adquirió la compañía que produce los billetes de la Argentina, nada menos, que eventualmente lo hizo a instancias de alguien superior a vudú, porque a ver, entre paréntesis, ¿ustedes creen posible en un gobierno políticamente prusiano como este que un personaje de la poca magnitud de vudú se compre con sus amigos una empresa que fabrica los billetes sin que el gobierno lo sepa? Sería muy audaz. Demasiado. Estaríamos en presencia de un personaje de una audacia pocas veces vista en estos 10 años, en esta década ganada, ¿no es cierto? Pocas veces vista. Puede ser. Al mismo tiempo hubo intervención de otra instancia del gobierno. No lo descarto. Hubo intervenciones fundamentales, Marcelo. Un audaz. Un temerario casi. Temerario. Pero claro, como todos conocemos el formato prusiano de funcionamiento político de este gobierno, es difícil suponer que vudú haya actuado, si se quiere, solo acá. Claro, ¿no? Y hubo varias firmas oficiales importantes que facilitaron la operación. Bueno, entonces, claro, acá tenemos un primer asunto bien complicado, porque acá viene la segunda pregunta, ¿no es cierto? Y vudú ha hecho algunas sugerencias sobre la materia. Vudú ha sugerido que él está, bueno, ¿cómo fue que dijo? Conforme con lo que hizo, seguro de lo que hizo, me defiendo solo y no voy, como quiero decir, yo no voy a decir nada, ¿no es cierto? Pero son las dos grandes preguntas que surgen, me parece a mí, a partir de esta decisión del juez, en el sentido de si es vudú un actor solitario, un temerario, un audaz, un loco, que resolvió apropiarse con dos amigos de la infancia de la fábrica de billetes de la Argentina, o si actuó con el impulso, el ok, el pedido o lo que sea de alguien de más arriba. La otra cuestión es si él está o no dispuesto a decir esto. Y en ese caso, ¿qué haría la Presidente? ¿No es cierto? En cualquier caso, fíjense lo que significa en este momento de la vida argentina haberse equivocado de vicepresidente, ¿no? Aquella tarde en Olivos que el presidente planteó a la elección de vudú como como una suerte de premio por haber resuelto el problema del CPJP, mirá en lo que terminó. Así que bueno, si efectivamente la hipótesis del juez es correcta, esto es, vudú adquirió la compañía Chicones, que luego fue estatizada, acá están estas dos preguntas poco menos que dramáticas frente al tema. Si vudú actuó solo y eventualmente en una instancia muy complicada, vudú está dispuesto a decirlo.